Buenas tardes con todos. Mi nombre es Melanie Delgado, auditora interna del colectivo Embajadores Legado Cultural. Les doy la bienvenida a nuestro sexto conversatorio con el tema Gestión Cultural y Turismo. Queremos agradecerles a todos que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live y también mandar saludos a la Asociación Argentina de Gestión Cultural y a la Red Latinoamericana de Turismo. En la tarde de hoy tenemos a los siguientes ponentes. Patricia Noriega, licenciada en Comunicación Social, máster en Antropología Cultural y poetisa. Actualmente se desempeña como directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, coordinadora del Museo Etnográfico y docente de la Universidad Central del Ecuador. También les presento a nuestro ponente nacional que nos acompaña desde Chile, Andrés asesor de exposiciones de rescate del patrimonio y creador de la Red Latinoamericana del Turismo Cultural y Paranormal. Nuestro moderador de la tarde de hoy es Dani Onofre, quien es coordinador del colectivo Embajadores Legado Cultural. Muchas gracias, Melanie. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio que va a tratar sobre gestión cultural y turismo. Damos la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, nuevamente, Andrés Sarmiento y Patricia Noriega. E igualmente quisiera establecer algunos lineamientos antes de comenzar. En primer lugar, quisiera mencionarles que el conversatorio está dividido en tres ejes temáticos, los cuales iremos abordando a través de algunas preguntas. Es así que igualmente les recuerdo a nuestros ponentes que los espacios o intervenciones serán un poco cortas e igualmente iremos haciendo una especie de conversatorio más bien dialogado donde todos intervengamos en pequeños espacios. Es así que nuestro primer eje es el patrimonio cultural como elemento del turismo. Y en este aspecto quisiera empezar diciendo que las medidas ante la emergencia sanitaria que todos conocemos han determinado el cierre de muchos museos, atractivos, inclusive destinos. Es un ejemplo, en ese caso, inclusive la idea de Italia, que ya no tiene sus atractivos llenos de filas y un sinnúmero de problemas que eran provocados por los impactos del turismo, la masificación en sí y otros destinos como por ejemplo Venecia o Machu Picchu, los que usualmente se conocen como destinos tradicionales, ¿no? Los cuales han tomado un respiro realmente y hemos visto que inclusive en esos destinos se manejaba una lógica de que ya estaba cansada la población local de esos destinos del turismo, porque elevaban los costos, inclusive de la calidad de vida, perdón. Es así que surge una primera pregunta, y en ese sentido quisiera que me ayude Patricia contestándola. ¿Cómo usar de un modo más imaginativo y crítico los medios de difusión para desarrollar la conciencia social sobre el patrimonio? Te escuchamos, Patricia. Muchísimas gracias, Dani. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, en realidad, lo que estamos enfrentando ahora, esta realidad tan compleja debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, ha hecho que nosotros como gestores, como directores de museo, encontremos otras aristas para poder seguir difundiendo este patrimonio. Nosotros en la Casa de la Cultura tenemos 4 museos, que son el Museo de Arte Colonial, uno de los más importantes de aquí del Ecuador, en arte del siglo XVI al siglo XVIII. Tenemos el Museo del siglo XIX, que es el Museo de Arte Moderno, y tenemos también un museo de instrumentos musicales y otro museo etnográfico. Nosotros, lógicamente, dentro de estas colecciones, contenemos el patrimonio tanto material como inmaterial de los pueblos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Nosotros, antes de esta crisis sanitaria,
hemos tenido nuestros espacios de difusión a través de redes virtuales, plataformas virtuales, que únicamente nos permitían difundir nuestros eventos, convocar a ciertos concursos, pero nunca tuvimos esa posibilidad de aliarnos con la tecnología para poder explotar hacia el mundo con nuestras colecciones. Ahora estamos haciéndolo. O sea, ha sido una emergencia también el poder sumarnos a este mundo virtual para poder seguir mostrando nuestras colecciones. Tenemos ahora varias actividades que estamos desarrollando con esa finalidad y la estamos utilizando de manera interesante. Hemos podido sacar ya virtualmente nuestros museos. Vamos a lanzar este 18 de mayo, que es en 3D, en 360 grados, del Museo de Arte Colonial, como uno de los museos icónicos de la escuela quiteña. Entonces, estamos haciendo este tipo de trabajos para poder seguir sensibilizando a la gente. Yo sé que no es lo mismo que nosotros nos paremos a observar una obra en vivo para ver el trazo, para ver el color, la dimensión, pero la tecnología es lo que nos está permitiendo ahora abrazar este tipo de arte para poder sensibilizar las conciencias. Hemos visto que dentro de esta pandemia ha habido mucho uso de las tecnologías para acercarnos a la cultura, a las culturas y al patrimonio, no solo material, sino también al patrimonio inmaterial. Ese es uno de los ejes fundamentales que hemos tenido que aprovechar para poder llegar a la ciudadanía y a los hogares del mundo. Listo, Patricia, muchas gracias por la intervención. Andrés, y bueno, complementando lo que decía Patricia, sí, justamente en esta pandemia se ha visto cómo los medios virtuales han consolidado la cuestión de la gestión patrimonial desde otra perspectiva, ¿no? Hemos visto la creatividad viva de muchas de las personas, muchos de los gestores culturales y también de los gestores turísticos de cierta forma, aunque evidentemente el turismo se ha parado prácticamente, pero la gestión cultural y la cultura en sí se mantiene de diversas formas. Lo hemos visto, ¿no? La convocatoria que han hecho muchos de los museos a nivel mundial para poner sus obras de forma digital. Y en ese sentido, igualmente, quisiéramos entender desde la parte cultural igualmente cómo se irían dando las condiciones para que se pueda reactivar y cómo el turismo cultural puede ser un factor fundamental para reactivar este sector turístico. Es así que, Andrés, te tengo una pregunta, una consulta. ¿De qué forma crees tú que se puede redistribuir de mejor manera los flujos turísticos en relación a lo que yo les mencionaba de los impactos sociales, impactos culturales que se dieron por la masificación en sí del turismo? ¿De qué forma podemos pensar o repensar, como muchas veces se ha utilizado este término, repensar el turismo para que se dé de una forma diferente y más bien sea un turismo sostenible que se base no en el detrimento de la cultura, sino más bien en su gestión y promoción? Andrés, te damos paso. Mira, Dani, es interesante la pregunta que me formulas, tomando en consideración todo lo que está ocurriendo producto al COVID, a esta pandemia que nos sorprendió de un momento a otro. Esto se ha transformado también en una oportunidad. No solamente algunos apuntan que ha sido como un golpe bastante duro para el turismo, es real, es verdad, a nivel internacional, pero también se transforma en una oportunidad. Tú lo has dicho, el cambio de conciencia, los prestadores de servicios tienen que cambiar. Es por esa razón que muchos están apuntando que el turismo del futuro es el turismo sustentable. Y ahí vamos a tener que apuntar nosotros. De hecho, hay un tema súper importante. Si tú te pones a analizar, hay varias personas que dicen, no, es que el turismo de naturaleza va a ser el próximo turismo, o que cual va a buscar las personas para de cierta manera sentirse un poquito más seguros, porque los turistas van a buscar seguridad antes que experiencia, en primera instancia, saliendo.
independiente de que algunos sí van a seguir buscando la experiencia, pero el tema de la seguridad va a ser esencial a la hora de tomar una decisión hacia dónde voy a acudir. Entonces se produce todo esto. Necesitamos tener políticas claras, tener estrategias de mitigación. ¿Tú te has puesto a pensar si realmente todos apuntan al patrimonio natural y hacen visitas masivas, el impacto que se van a generar en estos lugares, en estas locaciones? Tomamos en consideración, no es lo mismo una área silvestre protegida, donde uno puede de cierta manera fiscalizar y colocar entrada máxima a estos lugares, que un patrimonio natural libre, donde cualquier persona puede ir. El que antes iba, antes del coronavirus, iba con esta conciencia ambiental, turista de naturaleza, de ecoturismo, de aventura, y hacía cosas tan sencillas como el manejo de la basura, continuar por el sendero y seguir el camino del sendero. Pero esta nueva demanda que dicen que va para allá, hacia el timo del turismo o los atractivos naturales, también pueden generar impactos negativos. No va a llegar el típico turista de naturaleza. Y tenemos que trabajar en planes de mitigación, estrategias de mitigación de los impactos. Patricia hablaba de algo súper importante, cómo nos adaptamos también a la tecnología. Recuerdo que el año pasado yo hablaba con mis estudiantes sobre el turismo virtual, una locura para muchos, que cómo es posible que el turismo virtual, etcétera. Hoy estamos dándonos cuenta que gracias al turismo virtual algunas personas logran visitar ciertos atractivos turísticos en el mundo. Yo sé que hay muchas personas que dicen que el turismo virtual no es un tipo de turismo porque no existe una pernoctación. Otros defienden que el turismo virtual sí existe un desplazamiento, pero de manera virtual. Sin embargo, hoy el turismo virtual nos está dejando en claro que va de la mano, o sea, con este tema también de la sostenibilidad. Recordemos que había museos que estaban muy dañados por esta gran cantidad de visitas que tenían en Europa, por ejemplo, y no era tan fácil llegar y cerrar el museo. Ahora han tenido tiempo para mejorar ciertas cosas, pero el turismo virtual tiene que ir de la mano. Entonces, las estrategias a donde tenemos que apuntar para el tema de sostenibilidad, protocolos, obviamente, de higiene y seguridad, como lo que está indicando la OMT, pero también son estrategias a nivel local. Patricia lo mencionaba, ella se está reestructurando y todos tenemos que reestructurarnos en nuestro destino local, en nuestro destino nacional, a nivel mundial. ¿Cómo apuntamos? Y esos son desafíos. Obviamente que esto va a tener un cambio. El museo antes del coronavirus no va a ser igual que después del coronavirus. Había museos donde uno tenía la oportunidad a lo mejor de tocar ciertos elementos, ciertas piezas. Hoy ya no va a poder ser posible porque los protocolos te lo van a impedir. ¿Cómo va a ser el tema del ingreso de los museos? Si te colocan un máximo por ser un espacio cerrado. Si te dicen, no, tienes solamente autorización para 10 visitas por grupo, ¿cómo se va a reorganizar el tema de los museos? ¿Cómo vamos a reorganizar todo este tema del patrimonio con las visitas? El desafío es grande. O sea, yo creo que todavía no nos hemos puesto a pensar el nivel que tenemos que empezar a trabajar en torno a la sustentabilidad, porque no es solamente preservar el patrimonio, sino también darle la seguridad necesaria a los turistas para que tampoco se genere este nuevo rebrote del coronavirus, donde no se infecten. Entonces son desafíos en diferentes aristas. Y ahí hay un tema importantísimo. Muchos hablaban de la cultura 2.0, que eran estos chicos que están más ligados al teléfono, al computador, a las redes sociales, que prácticamente esa es su vida. Y hoy el turismo virtual le ha permitido a esta cultura 2.0 tener un punto de encuentro con museos, que a lo mejor era impensado antes, pero ahora se ven atraídos porque pueden visitar un museo y lo encuentran mucho más entretenido visitarlo de manera virtual que de manera física. Miren lo que estamos hablando. Y eso tenemos que estar muy conscientes y preparados. El turismo va a cambiar. Algunos apuntan que vamos a tener un tiempo de transición de algunos años, otros son más optimistas y dicen que de aquí a fin de año deberíamos ya tener, entre comillas, todo normalizado, o sea, más que nada nosotros ya adaptados a esta nueva tendencia del turismo, pero hay que estar atentos. Hace poco, ustedes se dieron cuenta, China autorizó las visitas en la muralla china, con protocolos de higiene y seguridad, patrimonio a nivel global, con mascarillas,
pero esto también acarrea problemas. Recordemos, el uso de mascarillas, el uso de guantes es basura extra. También tenemos, si vamos a hablar de sostenibilidad, tenemos que hacer buenas estrategias también para el tema de la basura. O sea, estos son aristas y vienen desafíos importantes para todos los que estamos insertos en el turismo, todos los que están insertos en la parte cultural, en el patrimonio, en la naturaleza, etcétera. Se vienen desafíos grandes, Dani, y yo creo que aquí tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta y de cierta manera aprender un poco de los errores y los aciertos de los países que en este momento ya se están abriendo o están intentando retomar el turismo. Nosotros el coronavirus recién está ingresando, y cuando salgamos del coronavirus, lo más seguro es que otros países ya hayan salido. Entonces podemos aprender y tomar esos ejemplos para poder adaptarnos en nuestro país. Hoy solamente hablamos de supuestos. Nadie tiene la solución. Solamente hoy hablamos de estrategias, pero son estrategias que no sabemos si nos van a dar la razón a la larga o sencillamente no van a resultar. Pero es necesario aprender, y el concepto de sustentabilidad e inclusividad, yo creo que la inclusión también es importante, no solamente la sustentabilidad, es un cambio de conciencia y tenemos que tener la innovación, como hablaba Patricia, muy importante, los museos ahora se dieron cuenta que es necesario tener estas visitas guiadas, la innovación, la sustentabilidad y la inclusión. Yo creo que esos son los tres conceptos claves post-coronavirus. Listo, muchas gracias, Andrés. De hecho, puntualizaste algo que es muy importante. En esta nueva realidad que nos compete en relación al COVID, la lógica va a cambiar. La lógica va a cambiar tanto en espacios públicos, en espacios culturales, en museos, en atractivos turísticos. La lógica va a cambiar y ya no se va a pensar en un turismo masificado. En ese sentido, Patricia, me surge una nueva pregunta. ¿Cómo piensas tú que se puede seguir promoviendo e impulsando los museos o sitios culturales desde la gestión cultural, considerando el nuevo panorama que ya nos mencionaba Andrés? Bueno, como Andrés mencionó anteriormente, la nueva realidad que vamos a vivir desde el punto de vista de museos, desde el punto de vista del turismo cultural, natural, va a ser otra, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando de qué es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con nuestras fiestas en las provincias, con el patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una masificación turística y eso ¿cómo te explico? Hay un problema que se da dentro de las culturas, que es el tema de que la gente consume mucho licor, de que la gente bota basura, de que la gente llega a visitar algo extraño, pero esa gente no respeta los procesos culturales de cada región. Entonces, eso, yo no sé, yo siempre he tenido una duda, yo he pensado, ¿es bueno que se patrimonialicen las fiestas? Mucha gente de los lugares pequeños, de las comunidades pequeñas, quieren que sea patrimonializada, pero ¿qué es lo que ha pasado con nuestras fiestas? Por ejemplo, con la fiesta de la Mama Negra. Hay una que se celebra en septiembre, que es la propia de la gente de la comunidad, y hay otra que se celebra en noviembre, que es la fiesta política, que es la fiesta turística, pero que la gente de la misma localidad prefiere festejar su propia fiesta autóctona, llena de los contenidos y simbolismos culturales, que festejar esa otra que es un poco impostada. Eso es lo que ocurre. Entonces, la masificación en el proceso cultural a veces es negativa. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los museos? Sí, nosotros tenemos museos que son interactivos. Entonces, ya la gente no va a poder acercarse a tocar las piezas de los museos, a interactuar en las pantallas, a abrir los iconos en los escenarios holográficos, porque ahí va a poder existir este problema de contagio. Entonces, sí, va a haber una nueva modalidad. Nosotros como institución cultural, como la Casa de la Cultura y como una de las instituciones culturales más importantes del país, estamos armando ya un plan de retorno a actividades. Es probable que el 1 de junio tengamos que ya regresar
¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo la seguridad total, no solamente para la gente que va a trabajar. Nosotros en el museo trabajamos, somos 30 personas que laboramos dentro de este museo y necesitamos esas seguridades mínimas, un traje especial, mascarillas, gel, todo este proceso, pero también tenemos que pensar en la gente que va a entrar al museo. Las piezas pueden contaminarse, o sea, tenemos que pensar también en cómo proteger nuestro patrimonio. Estamos planteando que se hagan regularmente, yo no sé, una vez por semana, fumigaciones y desinfecciones, tanto de insectos que por el bien mismo están presentes casi siempre, pero también en una desinfección que tiene que ver con el tipo este de virus o de bacterias para tener un control mucho más significativo de nuestro patrimonio. Nosotros como casa tenemos esa misión que es salvaguardar el patrimonio histórico y en realidad sin museos no habría historia. Si nosotros perdemos el tema de nuestras colecciones, ponemos en riesgo, estaríamos también poniendo en riesgo la historia de nuestro país y también la identidad de cada uno de nosotros. Me parece súper interesante que se tomen estas consideraciones. Yo no sé si vaya a haber un cambio de conciencia. Muchas veces cuando empezó esta pandemia, yo tenía ese sueño, esa esperanza de que vamos a ser otros después de esto. Pero estamos viendo las realidades sociales, las realidades políticas, las realidades que nos están afectando como seres humanos dentro de nuestras localidades. No sé si a Andrés le ocurre lo mismo, pero en nuestro país estamos viviendo una situación política muy compleja, una situación en la que los seres humanos somos lo menos importante, reducción de sueldos, despidos masivos de gente. Entonces, ¿cuál va a ser esa calidad de vida? Son realidades distintas, lógicamente, pero sí, si los gobernantes, si los gobiernos, la gente que está dentro de los burós políticos no tienen ese cambio de conciencia, ¿cómo vamos a pensar que los demás podremos cambiar? Yo estoy desazonada realmente, preocupada de qué es lo que va a pasar con el patrimonio natural, con el patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestros pueblos. Hay que hacer un llamado de conciencia realmente a la gente. Ahora hace poco hicieron una reducción importante en el tema de cultura en nuestro país. No tenemos dinero para poder preservar como se debería este patrimonio. Son situaciones muy complejas en realidad. Sí, destacas puntos importantes realmente en este conversatorio, porque sí, el turismo nos ha mostrado lados positivos de desarrollo social, de desarrollo cultural, pero también los lados negativos de los que comenzaba hablando en un inicio. Los impactos sobre la cultura como tal, la esencia en las fiestas se ha visto menguada justamente por procurar vender de cierta forma un producto ya folclorizado, un producto que ya no responde a la lógica normal de lo que debería ser, ¿no? Y ahí cabe destacar la labor que tienen tanto gestores culturales como gestores turísticos para que esto no se siga dando y los procesos de desarrollo sostenible se mantengan, tanto en la parte cultural, de patrimonio cultural, como de patrimonio natural, eso sí. En relación a lo siguiente que decías, me surge una duda igualmente en relación a que va a haber tal vez una polarización. ¿Cómo va a ser la cuestión después de que ya todo concluya? Porque la gente actualmente está confinada en sus casas, en el caso de Ecuador. Tal vez se va a dar esa lógica de que ya tengamos miedo de salir o en su defecto se dé todo lo contrario, que ya querramos empezar a salir, tratar de entrar a la nueva normalidad e inclusive, quién sabe si también intentamos o queremos realizar algunas actividades de ocio, en este caso el turismo, o actividades culturales que más bien nos cultivan de forma personal. En ese sentido, tengo una pregunta para Andrés igualmente, y en la lógica de Chile. ¿Cómo ves tú, Andrés, que se va a tornar la situación después de que ya se acaben estas medidas de emergencia y ya prácticamente regresemos a la normalidad?
y cómo se va a dar el disfrute de espacios no solo turísticos, sino también culturales o patrimoniales, como iglesias, museos, y en el caso de tu experticia, que es el turismo cementerial, ¿cómo crees que será la parte operativa también en ese sentido, viéndolo desde el sentido de conservación cultural, desde bioseguridad y también de la parte de operación turística como tal? Bueno, Dani, te comento, aquí en Chile, por ejemplo, cuando iban a implementar cuarentena en ciertas comunas, ocurría este fenómeno de que todos querían salir de Santiago. Iban a la costa, estábamos en medio del coronavirus, de esta pandemia, gente en la playa. Ahora Santiago entró en una cuarentena total por primera vez desde el día de ayer de las 10 de la noche. Y nuevamente teníamos autos intentando salir de la región. Para el fin de Semana Santa, fueron 40.000 vehículos que salieron de la ciudad. Imagínate, 40.000. O sea, el tema eso de que hablan tiene razón, hay gente que no ha encontrado todavía, de cierta manera, este encuentro, no ha tenido este encuentro de que tiene que cambiar, sencillamente. Hoy tenemos que cambiar, todos tenemos que cambiar, los empresarios turísticos tienen que cambiar, los organismos, o las personas que trabajan en organismos públicos tienen que cambiar, en organismos privados tienen que cambiar. Lo que es la industria, estoy seguro que va a cambiar también, o sea, eso es como obvio, pero el tema es importante, la polarización. ¿Cómo lo vamos a hacer? En China se mostró que hubieron 115 millones de viajes cuando ellos no sé si supieron, ellos autorizan, dan luz verde para los viajes dentro del país, para el 1 de mayo, 115 millones de viajes catastraron. 6.200 millones de euros fueron lo que indicó el Ministerio de Turismo de China, lo dio a conocer. 2 semanas después tienen rebrote. Ahí está lo que yo digo, ¿cuánto vamos a depender nosotros de lo que pase en los otros países? Hoy en Chile hay gente que sí, efectivamente ha intentado hacer turismo o se ha ido a su segunda vivienda, quiere irse a la costa en medio de la pandemia. Nos encontramos con personas que no fueron capaces de esperar su resultado final de este coronavirus, viajó y finalmente aparece positivo, o sea, arriesgando al resto. Así que el turismo va a ser complejo. Es difícil analizar. En un país como Chile, cuando uno habla con los alumnos, porque también soy docente, hay un grupo de alumnos que, insisto, va a apostar un poquito más, tal como lo decía un experto español, en los viajes más que nada a la familia, que de cierta manera te da más seguridad. Ocupar tu bus, o sea, tu auto propio, desplazarte, etcétera. Así que tenemos que estar bien atentos con estos cambios en los turistas. Ojo con esto, me estoy enfocando al tema de los turistas, más o menos para entender. Pero también los prestadores de servicios tienen que entregar medidas de seguridad. El turismo aventura. Nosotros somos pentacampeones de destino de turismo aventura. El turismo aventura también va a cambiar. ¿Cómo tú puedes, por ejemplo, en una actividad turística tan popular como el rafting, mantener la distancia entre las personas? ¿Cómo? O sea, son problemas que son reales y cosas que están trabajando en este momento los empresarios turísticos. ¿Cómo? Antes, usualmente, uno, ¿qué hacía? Se sacaba el chaleco salvavidas y otra persona se lo colocaba. Ahora, por protocolo, no va a poder ser así. No va a poder ser así. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando. Entonces, es súper importante lo que tú hablabas un poco, el tema de la gestión. La gestión va a ser vital. Y si tú no eres capaz de adaptarte, van a fracasar. Las empresas turísticas que logren sobrevivir al coronavirus, porque ese es otro punto importante. ¿Cuántas empresas turísticas en este momento están quedando ya enterradas, sin opción de retomar la actividad post-coronavirus? Y los que sobrevivan, si no se adaptan y no cumplen estos protocolos, o sus dueños o trabajadores no son capaces de gestionar estos nuevos protocolos, a la larga igual van a terminar desapareciendo. Entonces se viene complicado. El tema de la conservación, ¿cómo conservamos? Lo decía Patricia, yo también lo comenté, el patrimonio natural. Todos piensan que mientras más alejado de otras personas vas a estar más seguro. Entonces el patrimonio natural se está transformando de cierta manera en el enfoque que muchos están teniendo. ¿Cómo yo me voy para allá?
Pero si tienes 500, 600, 1000 personas al mismo tiempo en una zona, que es de libre acceso, vas a generar un impacto. Insisto, no todos los turistas y no todas las personas tienen costumbre, por ejemplo, de cuidar su basura. En Ecuador, y me imagino que es lo mismo que pasa acá en Chile, alguien come algo y el basurero es el suelo. Alguien va a hacer turismo de naturaleza que no está acostumbrado, y a lo mejor como no está acostumbrado, su cocaví o alimento para este trekking o para este sendero va a ser una botella de refresco, va a ser un paquete de papas fritas o cualquier paquete de chucherías, y listo, porque no están acostumbrados, insisto. Si esto se transforma en una moda, nos vamos a meter en problemas. Y ese es yo creo que es algo que tenemos que estar trabajando ya, que no se transforme en una moda. El turismo, si tú me preguntas a mí, yo creo que igual vamos a tener destinos turísticos abarrotados de gente, llenos de personas, porque el ser humano es así. Algunos no le tienen miedo a este virus, y menos le van a tener miedo cuando ya la curva comienza a bajar. Entonces yo creo que igual vamos a encontrar con playas llenas de gente, pero es importante, insisto, para el tema de la conservación, estrategias. Las estrategias son vitales, los protocolos, los manuales de buenas prácticas para prestadores de servicio, ojalá para los turistas. Es difícil que un turista, antes de viajar a una zona, haga una práctica. Sin embargo, el guía que lo recibe o la empresa que está entregando el servicio tiene la obligación de hacerle una muy buena charla ahora a los turistas de cómo va a cambiar la actividad. Insisto, hay turistas que sin coronavirus eran un poco más complejos, y me imagino que a Patricia le pasaba. No, esto no se puede tocar, y nos faltaba el que lo tocaba. Imagínate ahora cuando tú le vas a restringir muchas cosas más. Vas a seguir teniendo personas así. Y el problema es que en el turismo ustedes saben que dependemos del nivel de satisfacción del turista. O sea, si la actividad fue buena o mala, depende de la experiencia del turista. Y la experiencia de un turista va a cambiar completamente cuando ya tienes este tipo de restricciones. Y ojalá que el turista lo entienda, que no es porque la empresa lo quiere colocar, sino es por su seguridad. Y ahí tenemos que ver cómo podemos también preparar a los turistas. El tema de la conservación creo que es vital. El tema esto del ingreso a iglesias y museos. Imagínate, hoy están prohibidos los cultos. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a ser los protocolos para poder ingresar? Yo decía anteriormente, para los museos y la iglesia. Ahí Patricia me imagino que está trabajando full. ¿Cómo va a presentar estos protocolos para sus trabajadores? Hablaba de 30 personas que trabajan dentro de un museo. Ya son hartas personas. Hablamos aquí por lo menos máximo de 50 personas en un momento era como lo máximo. Ya tienes 30 trabajadores. ¿Cómo lo vas a acomodar? Los países van a actuar de manera distinta. Tenemos países que de cierta manera le están perdiendo un poquito al miedo al tema del coronavirus. Tenemos países como Turquía, que el gobierno habla del sello, o sea, un libre de coronavirus para algunos destinos turísticos, y va a exigir un certificado de los ministerios de salud de cada país o del mismo país turco para poder ingresar a estas zonas de turísticas o destinos turísticos. En Portugal se habla del sello limpio y seguro, pero que no te asegura que está libre de coronavirus, pero sí te asegura que se están cumpliendo los protocolos. En España salió hablando la secretaria de Turismo disculpen, de España, y ella fue clara: no existe y es imposible que algún país pueda crear un sello de libre de coronavirus. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder convencer a los turistas? ¿Cómo Patricia, cómo los otros museos de Chile van a poder convencer que si van o entran a ese lugar, no va a estar el virus en el aire? Si llegan a tocar la puerta para poder ingresar a la otra sala, no va a estar el virus. Si van a ir al baño y van a tocar la llave, no va a tener el virus, etcétera. Los desafíos son tremendos, insisto. Y esto es trabajo, pero al detalle. Y estamos hablando de que cómo recuperamos la confianza de los turistas y de los visitantes de estos diferentes patrimonios, tanto el patrimonio natural, el patrimonio material y también el patrimonio inmaterial cuando lo utilizamos como recurso para un walking tour,
para una ruta, etcétera. Como el guía, en este caso, va a tener que tener también consideraciones. Tú hablabas del turismo cementerial, efectivamente, Dani. Turismo cementerial aquí en Chile tiene una alta convocatoria. Eso tiene que cambiar. Ahora, te lo comento, tiene que cambiar. La manera de expresarse del guía va a tener que cambiar. El guía va a tener que a lo mejor utilizar la tecnología tal como decía Patricia. En otros países se ocupa la tecnología a qué nivel, que por ejemplo el guía está con un micrófono y tiene un auricular y lo pueden adaptar a ciertos idiomas, pero estamos hablando ya de empresas pero avanzadas. Exacto, Patricia. Entonces tenemos eso y eso tenemos que verlo bien. Uno, tomar la tecnología y saber que la tecnología es un aliado, ya no es un problema. Hace un tiempo yo leía por ahí que estaban apareciendo en Japón los primeros prototipos de guías turísticos que eran robots. También que estaban creando guías hologramas, pero eran dentro del museo un guía fijo. O sea que tú ingresabas a esa sala y a través de un sensor aparecía este holograma, que podía ser hasta inclusive una persona histórica del país o lo que representa, y te entregaba la información. Por eso digo, el tema de la tecnología también tiene que cambiar. Lamentablemente, esto va a generar repercusión en los puestos de trabajo. En Chile está pasando, pero también cuando las empresas se adoptan o se relacionan más con la tecnología, esto también va a complicar a ciertas personas, a ciertos puestos de trabajo, etcétera. Entonces tenemos que generar estrategias desde el punto de vista de la conservación, desde la higiene, desde la seguridad, desde el punto de vista del patrimonio, tal como decía Patricia. Yo estoy seguro que hoy por hoy para los gobiernos el patrimonio no debe ser ni siquiera aparecer dentro de sus conversaciones. Y todos los gobiernos se van a encontrar afectados económicamente para el 2021. Y el patrimonio depende de los fondos del gobierno, de los gobiernos en este caso, para la conservación, para proyectos ligados a los mismos, para la creación de museos, etc. Entonces también se viene un 2021 bastante complejo. Yo sé que es difícil decirnos que necesitamos estrategia, necesitamos planificación, pero por el momento es lo único que tenemos. Está complejo, no sabemos cuándo se va a ir el virus, no tenemos noción que si va a regresar, va a retornar, cada vez aparece otro más, ahora hay un virus que ataca a los niños, que se está haciendo masivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos que estar preparados? Y por último, empezar a trabajar, insisto, en estas planificaciones, estas estrategias, estos protocolos, manuales de buenas prácticas, etcétera, documentos. Yo sé que van a tener que ir cambiándose y modificándose dependiendo de la realidad. Hace un mes no era necesario utilizar mascarilla si es que no estabas contagiado. Hoy es necesario. Hace un mes decían que no era que el virus se mantenía no sé cuántos días en superficies metálicas. Hoy, otro dato. Y así va evolucionando esto. Y el virus sencillamente no nos ha permitido tampoco enfocarnos en concreto. Y eso facilita el trabajo. Y tenemos que estar adecuándonos a la realidad del momento. Lo que nosotros a lo mejor generamos como estrategia la semana pasada, esta semana ya no nos sirve. Y eso tenemos que estar conscientes, todos los que trabajamos ligados a la cultura, al patrimonio, etcétera. Y saben que es súper importante lo que decía Patricia, el tema de la conservación de las fiestas costumbristas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo van a ser? En nuestro país hablamos de las fiestas patrias, una semana o un fin de semana, 5 días, celebrando, están las fondas, es una celebración típica, y ya hay municipios que dijeron que no se iban a celebrar. Claro. Con el coronavirus, si se sigue manteniendo un máximo de asistentes para ciertas convocatorias, se va a terminar el turismo de eventos musicales, ligado a eventos musicales, el turismo de eventos en general, alguna feria, el turismo, también tenemos todos los tipos de turismos que juntan personas, una gran cantidad de personas, se van a ver bastante complicados, y las fiestas costumbristas, tengo ese miedo. Chile es un destino de enoturismo, la fiesta de la vendimia. Todas esas cosas van a quedar de lado, porque los protocolos van a apuntar, yo no me veo en el caso de que a lo mejor, imaginen, no, es que vamos a hacer una fiesta, todos con mascarilla, pero hasta aquí nomás, 49 personas, esto es lo máximo, y se termina.
No es lo mismo. La experiencia que era como, por ejemplo, tomar un vaso y beber el vino, el vino o el jugo directamente de la uva que están pisando, ya no lo puedes hacer. Porque, insisto, el tema es delicado. Ojalá que encuentren pronto la vacuna, pero mientras eso no se dé, tenemos que seguir jugando, yo digo jugando, porque un día sí, un día no, un día sí, un día no, a estas condiciones donde tenemos que adaptarnos, insisto, adaptarnos. El que no se adapta, Listo, Andrés. está complicado. Ya, muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Igualmente, haciéndome eco de lo que hacía Andrés, hay algunos puntos de los cuales hay que hablar también, hay que analizar. Y justamente ahí surge una nueva pregunta, ¿no? Lo que mencionaba Andrés, desde la parte cultural igualmente. Y una pregunta dirigida a Patricia. ¿Cómo crees tú que se va a realizar la cuestión de los eventos, hablando de un marco más urbano en primera instancia? ¿Cómo se van a realizar o de qué forma se podría realizar los eventos que son tan necesarios, los eventos, los espectáculos culturales, en espacios culturales igualmente, que son tan necesarios para los artistas como tal, que también es uno de los temas o de los ejes que tienen relación con la cultura? ¿Cómo van a funcionar las industrias culturales que están tan necesitadas? Lo vimos en el caso de Ecuador, de que hay ciertos artistas que realmente ya no saben cómo sobrevivir, porque justamente ya no se va a dar la misma lógica de los espectáculos masivos ni de los eventos, inclusive los espacios culturales se van a ver afectados de cierta forma, porque sí dependen algunos espacios de una cierta, de un ingreso tal vez. Entonces, ¿cómo ves tú que se puede mantener estas industrias culturales en ese sentido ya con la situación tan compleja como está? Y bueno, quisiera recordarles que igualmente ya en este punto, en las preguntas que estamos topando, ya estamos en nuestro segundo eje, que es la cultura y un poco el espacio, ¿no? El espacio turístico y los espacios culturales que se pueden usar en los destinos para el turismo también. Entonces, te doy la palabra, Patricia, para que me contestes esa pregunta. Bueno, en realidad nosotros también como Casa de la Cultura no solamente tenemos los museos, tenemos los teatros, uno de los más importantes que es el Teatro Nacional, tenemos el Ágora de la Casa de la Cultura que alberga alrededor de 5,000 personas. Tenemos otras salas más pequeñas, tenemos eventos como en la Cinemateca Nacional, por ejemplo. Sin embargo, nosotros como institución nos vemos limitados un poco en tomar las decisiones de reaperturar estos espacios, porque en realidad todo eso está definido por el municipio de Quito y por el COE cantonal. Entonces, nosotros no podemos tomar decisiones. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos han dicho ya que más o menos hasta finales de año no vamos a poder tener eventos masivos donde estén más de 30 personas. O sea, eso, por ejemplo, yo veo que va a ser muy complejo que en este año se retome de una manera espontánea el tema de la masificación en eventos. Eso no va a haber. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ya hubo una política que lanzó el Ministerio de Cultura en dar un bono un bono emergente para los artistas, porque en realidad muchos artistas de Quito no tienen que comer porque ellos viven de su arte. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una galería de artistas plásticos del Ejido, que es un parque donde se reúnen alrededor de 250 artistas plásticos y pueden comercializar su obra. Ahí es el único lugar donde ellos pueden venderla. Entonces ahora no tienen un centavo de ingreso. ¿Qué es lo que está haciendo la Casa de la Cultura? Nosotros hemos destinado todos estos fondos que no estamos utilizando en nuestros eventos que regularmente los hacemos, hemos cedido este presupuesto para poder hacer la contratación de artistas a través de plataformas virtuales. ¿Qué es esto? Por ejemplo, se contrata un artista, un músico que dé un concierto y la Casa de la Cultura le paga. Y eso se transmite a través de las plataformas virtuales, en vivo, así como estamos haciendo ahora. ¿Qué más? Estamos abriendo plataformas para hacer exposiciones virtuales de arte para que los artistas plásticos puedan
comercializar su obra por medio de nuestras plataformas. Es decir, estamos tratando de dar un impulso, abrir unas ventanas para que ellos puedan, de alguna manera, poder sostenerse económicamente en este proceso tan duro de la pandemia. ¿Qué también estamos haciendo? Estamos comprando, por ejemplo, los derechos de los cineastas para que ellos nos permitan pasar sus películas a través de las plataformas de la Casa de la Cultura. Ya no van a poder vender en cines, pero la Casa les puede proporcionar esta posibilidad de salir hacia afuera y recuperar algún presupuesto para que puedan sostenerse en este tiempo. Son tantas cosas las que estamos políticamente tratando de ver. Yo decía, abramos una página que sea solamente para que los artistas puedan vender sus conciertos, puedan vender sus pinturas, sus esculturas, sus artesanías, porque tenemos que darnos cuenta y pensar que la cultura no solamente es lo que está relacionado con el arte, la cultura es todo lo que nos rodea. Este concepto de cultura vinculada con el arte y con el cultivar el espíritu a través del arte, eso ya tenemos que desaprender, eso ya es un término obsoleto. Ahora, cultura es absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué más está dentro de la cultura? Está el pensamiento de los sabios andinos, eso también es una cultura inmaterial. Tenemos la artesanía, tenemos ¿qué te digo? Los procesos de hacer los sombreros de paja toquilla, todos estos, las fiestas, estos son procesos culturales, la vestimenta, incluso la gastronomía, todo el proceso que envuelve al ser humano dentro de la cultura, esos son estos aspectos que nosotros como casa de la cultura queremos fortalecer. Estos bonos, ¿no? Hay un bono que está dando el Ministerio de Cultura que es de $80, y también la casa está haciendo contratación por $200 para hacer presentaciones de artistas en este momento. Había una pregunta que tú no sabías, qué es lo que iba a pasar cuando ya se levante la pandemia, cuando ya se levante la cuarentena, ¿qué es lo que la gente va a hacer? Yo he tenido la oportunidad también de conversar con estudiantes. Hay algunos que dicen, no, el temor, están un poco temerosos, pero hay otros que dicen, no, o sea, cuando nos digan que ya, nos vamos y nos vamos a encontrar y nos vamos a crear, porque eso también es un tema social. Nosotros como seres humanos tenemos naturalmente el aspecto del gregarismo, somos gregarios, siempre estamos en comunidad. Esto de estar solos y esto no es una cosa natural del ser humano. Entonces, eso puede pasar. La gente va a querer consumir arte, la gente va a querer viajar, como bien lo ha dicho Andrés. Lamentablemente, hacer turismo todavía va a resultar un poco peligroso si es que no hay estas medidas de seguridad y de higiene. No hay todavía, imagínense ustedes, ¿qué es lo que está pasando ahora? Yo salí a las marchas por el tema de que están retirando también el presupuesto a la educación en nuestro país, que es otro tema durísimo. Entonces salimos profesores de la Universidad Central con estudiantes y en las calles, lamentablemente, uno ya no encuentra una botella de cola vacía, sino los guantes, la mascarilla. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Tenemos que hacer también conciencia de que si esto ocurre también es por la irresponsabilidad como seres humanos ante este gran ente que es la madre tierra. Yo soy un poco apegada a la visión, a la cosmovisión de nuestros sabios ancestrales de aquí, del país, y ellos nos hablan así, dicen, esto que está pasando es porque la tierra, la Pachamama se está defendiendo. Lo que está pasando es también un proceso como un efecto de lo que hemos hecho los seres humanos. ¿Vamos a cambiar? Deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos cambiar. Y esto nos va a quedar para largo. No es que ya se levanta la cuarentena y la vida continúa normal. Vamos a tener que esperar, vamos a tener que reflexionar a la fuerza. Si no lo hicimos de una manera voluntaria, ahora tenemos que aprender desde otras perspectivas a respetar la vida, a respetar la forma de comportarse con los demás, a respetar la forma de armonizarnos con los seres. Hay cosas interesantes que están surgiendo en este contexto, que es, por ejemplo, esto de los huertos en casa.
Me parece una linda cosa que tengamos esa relación con la parte natural. Sembrar para poder comer. Yo sé, hay gente que vive en departamentos chiquitos, pero en sus terracitas están haciendo sus pequeños huertos, en cajones, sembrando. Eso, por ejemplo, también es un modo de cambiar la forma de ver el mundo. Me parece válido también. Muchas gracias, Patricia. Y justamente el tercer eje va en relación a eso, el tercer eje de nuestro conversatorio, que es la cultura local y el turismo. Y en ese sentido tengo una pregunta justamente para Andrés, basándome en lo que decía Patricia, ¿no? De que hay que pensar en que tal vez de esta nueva normalidad, la cuestión de la emergencia sanitaria nos haga reflexionar de cierta forma, porque hemos visto que ciertos hábitos negativos se han mantenido. E igualmente en el turismo probablemente pase así. E igualmente Patti mencionaba el hecho de que esta enfermedad llegó y llegó para quedarse probablemente. En ese sentido y desde la parte turística, quisiera abordar el hecho de que muchos expertos afirman de que el turismo local sería la primera forma de turismo en reactivarse. Y ahí surge la pregunta, Andrés, ¿crees tú que esta oportunidad que nos da la emergencia sanitaria, porque aparte de ser una crisis, tal vez es una oportunidad para repensar el turismo igualmente, esta oportunidad será la forma o la oportunidad, valga la redundancia, la oportunidad de pensar en una cultura turística, en una cultura que parta desde lo local, desde la identidad local para mantener un mensaje dentro de la localidad y así generar espacios y productos o rutas turísticas en relación a eso. ¿Crees tú que se debe manejar una mejor cultura turística como tal y cómo debe ser la interacción desde este momento entre anfitrión y turista? Porque justamente muchas veces hemos visto y veíamos que en el turismo masivo el turista únicamente pensaba que estaba en otro sitio y que las costumbres eran las mismas, entonces no respetaba igualmente relacionando con la cultura, no respetaba el patrimonio o se tomaba fotos donde no debía, entonces se salía de la cultura turística local, de la cultura turística en sí. ¿Crees tú que es necesaria una cultura turística y cómo ves el escenario posterior para que haya una mejor interacción entre el anfitrión local y el turista? No, claro, yo creo que es necesario crear cultura turística. De hecho, recordemos que la cara visible, de cierta manera, que tiene el turista cuando visita otro país, otro lugar, es el habitante de ese lugar. Ocasiones, por ejemplo, cuando uno viaja al extranjero, uno le pregunta a un colombiano cualquier cosa y tiene una respuesta muy amigable. Inclusive me ha tocado que se han ofrecido incluso para llevarte al lugar o te dan indicaciones más allá de. En Chile siempre se ha criticado que el chileno es un poco más frío. Nuestra cultura es distinta. En otros países, no sé si en Ecuador se dará lo mismo, pero en países del Caribe, si tú estás haciendo una fila en un banco, todos conversan con todos para hacer más amena este rato. En Chile tú puedes estar 1, 2 horas y ni siquiera conversaste con la persona al frente tuyo ni el de atrás. Entonces, yo creo que ese tema de la cultura sí tiene que cambiar, claramente. Pero sabes que estoy asustado por algo. Sí, efectivamente los países van a aportar o se van a enfocar en el turismo interno. Eso no pongo ninguna, no lo coloco en discusión y creo que es la clave para empezar a ganar un poquito la confianza. Sin embargo, dos cosas importantes. Lo primero, en Chile ya se está viendo que hay personas que dicen no vengan turistas por el miedo al coronavirus. ¿Cuánto tiempo se va a mantener eso? Hay personas que sí, efectivamente fueron a la costa y les rayaron los vehículos, le hicieron otras cosas. Entonces, ese es un miedo. Si en este caso, el local va a continuar con el miedo de que la persona que viene desde fuera puede traer el virus a la comunidad. Recordemos que cuando salió el coronavirus, todos apuntaron que el turismo fue el gran responsable.
porque el turismo fue en sí el causante de que llegara a todos los países del mundo prácticamente y de manera tan rápida. Entonces se genera este conflicto, y yo creo que es importante las comunidades locales, estas comunidades, cómo van a recibir al turista. El miedo. Sencillamente yo veo como alcaldes hoy, entendamos que estamos en medio de la pandemia, pero diciendo, por favor no vengan para acá. Necesitamos que hagan un cordón para que no ingrese nadie a la región o a la comuna. Los mismos vecinos se organizan y cortan caminos. Y ese es un tema importante. Yo creo que tenemos que ver ese tema. Recordemos que la cultura también se va adaptando, el tema mental dentro de la cultura. Hoy estamos viviendo una pandemia y lo más seguro que igual la cultura en ciertos lugares o cierta parte de nuestra cultura va a cambiar un poco. Hoy por hoy, no sé si a ustedes les ha pasado, pero si sentías a alguien tosiendo, todos se daban vuelta para mirarlo y se alejaban. Claro. Esas cosas son importantes, y ese es uno de los miedos que tengo, de que cuánto va a durar este miedo que van a tener los locales con la llegada de turistas, de personas fuera del lugar, de esa comuna, de esa localidad, de esa ciudad, etcétera. ¿Cuánto va a durar ese miedo? Si se va a poder rápidamente eliminar de la mente de estas personas o de nosotros mismos. Es lo mismo que ocurre con nosotros en nuestro hogar. Ojalá que nadie nos venga a visitar hoy por hoy. Intentamos cuidarnos. Entonces son cosas que esto nos ha llevado, el tema mental, con el tema de la pandemia, y todos sabemos que está estos conceptos, estas clasificaciones de cultura, y dentro de esa está el tema mental. Y es importante no olvidarlo. Y lo segundo, que creo que también es súper importante, que efectivamente al enfocarnos en el turismo interno, le vamos a dar, de cierta manera, seguridad a los turistas extranjeros para que después ellos se den cuenta que sí, pueden retornar, que en nuestros países ya se controló el tema del coronavirus. Hoy nadie quiere enfermarse en el extranjero, ya lo vimos. ¿Por qué razón? Hoy nadie quiere quedar tampoco en otro país extranjero. Les cuesta mucho retornar. Hay países que ya tienen vuelos internos. No sé si en Ecuador, por lo menos los vuelos locales, están en funcionamiento, pero hay otros países que ya lo están haciendo. En la Unión Europea está esta estrategia de crear los corredores seguros entre países que estaban libres de coronavirus o donde se vieron muy pocos afectados, generar vuelos directos, si es que antes no existían, famosos corredores seguros. Entonces, por eso es importante estar aprendiendo también de lo que ocurre en los otros países. Nuestra cultura americana es completa, o sea, de los países de América, latinoamericano, es completamente distinta a los europeos. Allá los europeos le dicen, no sales, lo más seguro que 1 de 100 no haga caso, no cumpla esa orden. Pero acá en nuestros países todavía sentimos, y uno ve gente que se cree inmortal, sin mascarilla, sin guantes, caminando por la calle, sin preocuparle el resto, somos individualistas, etcétera. Entonces yo creo que todavía nos quedan algunos meses, ojalá, como dice Patricia, nuestra conciencia cambie. Nosotros tenemos raíces de pueblos que estaban en América, que estaban muy cercanos con el tema de la tierra, muy cercanos con el tema de la tierra. Hay muchos que apuntan lo que dice Patricia, que esto es una manera que tiene la tierra para poder recuperarse todo el daño que le hemos hecho. Pero ¿cuánto va a durar? Y aquí me afirmo un poco lo que había hablado antes Dani. ¿Cuánto va a durar? Venecia con aguas limpias, ¿cuánto va a durar? ¿Será que dure un mes post coronavirus? Hay preguntas que tenemos que respondernos, pero es súper importante el tema de la comunidad local, y yo le colocaría mucho énfasis a lo que son los habitantes de estas localidades que uno sabe que son destinos turísticos, porque tienen miedo. Hoy no quieren que llegue una persona ajena a ellos. En Chile pasa eso, no quieren. Y eso significa que se va a transformar en una barrera para poder implementar estas estrategias, estas medidas en torno al turismo interno. Conozco la realidad de Ecuador, no sé si en Ecuador, por ejemplo, ya que en Guayaquil está completamente desatado, otras localidades quieren que llegue la gente de Guayaquil en este momento. Entonces, son preguntas que uno se tiene que hacer. La realidad de los países es completamente distinta, insisto, completamente distinta. Aquí hay personas,
uno que está ligado al turismo sabe muy bien, y yo sé que Dani se ha percatado, cuando uno guía a un grupo, no sé si le ha tocado a Patricia, pero es hora de almorzar y personas que derechamente pasan a sentarse a la mesa sin lavarse las manos y comen, cuando estás haciendo recorridos de turismo. A eso quiero llegar. Hay personas que cosas básicas no las entendían, no las tenían dentro de, no sé si puede ser cultura higiénica, pero no eran parte de su pensamiento, de su lógica. Exacto, Pati. Entonces ahí nos encontramos con esto, por eso insisto, el tema va a ser bastante delicado, pero me preocupa mucho que el turismo interno se vea complicado por este miedo que van a tener los habitantes de ciertas localidades, de que llegue alguien externo. Por ejemplo, aquí hay comunas, municipios que no tienen ningún caso de coronavirus, ninguno, y no quieren que nadie entre para mantenerse limpios. Hoy estamos en una pandemia, no tenemos ningún precedente, no podemos compararnos absolutamente a nada, desconocemos. Entonces, todo lo que los profesionales, la gente que esté ligada en el gobierno, porque son los organismos que finalmente van a generar todos estos protocolos, tienen que tener en consideración todo esto. No es tan sencillo como decir, la estrategia, ese es el turismo interno, así que vamos a incentivar la promoción de los prestadores de servicios, la oferta turística local dentro de los chilenos, en este caso. Pero también tienes que implementar esto, la educación hacia el turista. La educación turística, si ya era compleja, imagínate ahora cuando tienes este miedo que alguien de afuera puede llegar asintomático y generar un foco de contagio. Entonces, son cosas importantes. Y lo otro, y lo tocó Patricia, el tema del desempleo. Efectivamente, vamos a poder potenciar el turismo interno, pero ¿cuánto desempleo vamos a tener en nuestros países post-coronavirus? Eso significa que va a bajar considerablemente estos turistas potenciales que podrían ser parte de este turismo interno. ¿Qué va a pasar? En nuestro país, por ejemplo, muchas veces viajar dentro de Chile es mucho más caro que ir al extranjero, y lo digo con mucha pena. No sé si en Ecuador pasará lo mismo, pero para ir a Ecuador para nosotros es barato, ir a Colombia es barato, ir a Argentina es barato, Brasil, Bolivia, Perú es barato, vacacionar dentro de Chile es caro. Entonces, tiene que existir también este cambio también por el punto de vista de los empresarios turísticos. Pero hay otros países que sencillamente... Listo, Andrés. Disculpa, ya. Gracias, Dani. Muchas gracias. Muy, muy interesantes tus aportes y justamente es importante el hecho de que la cultura turística se debe afianzar desde la cultura normal, porque los procesos culturales de conciencia no se dan, y como nos decían en nuestras redes sociales, justamente no se dan a corto plazo, sino más bien es algo sostenido en el tiempo, que ya veremos cómo se dará el cambio post-COVID, porque justamente, como decía igual Andrés, la lógica no va a ser que enseguida, después de que todo acabe, Venecia va a estar vacía totalmente, o va a tener un cierto control de flujos turísticos. Tal vez ese no sea el caso, sino más bien probablemente regresemos a la misma masificación de siempre y que va a haber muchos problemas a partir de ello, pues es una realidad que no se puede, que se debe considerar realmente. Para ya ir cerrando este conversatorio de gestión cultural, tengo una última pregunta para Patricia, que igualmente va en relación a lo que hablábamos un poco antes, de cómo va a cambiar no solo la cultura, sino también las expresiones o manifestaciones culturales o el patrimonio intangible. Bueno, ya mencionaba Andrés que el patrimonio, o que, bueno, la cultura es cambiante, ¿no? Entonces, ¿tú cómo consideras, Patricia, que va a ser de ahora en adelante el escenario tanto en ciudades como tal vez en ruralidades, donde se manejan ciertas costumbres en cuestión de festividades, en cuestión de patrimonio inmaterial en sí, de manifestaciones o expresiones culturales? ¿Cómo crees tú que será el escenario post-COVID y qué tanto eso puede modificar la identidad local de los pobladores, tanto en la zona urbana como rural? Ya. Bueno, yo creo
como te mencionaba antes, el tema de recuperarse, de retomar una realidad anterior es complicado hasta fin de año. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ya en nuestro país ya no hemos celebrado ciertas fiestas, como por ejemplo la Semana Santa. Nosotros ya pasamos hace unas semanas, no hemos podido celebrarla sino a través de los medios virtuales. La fiesta cívica, que fue el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, ya no se celebró, no hubo las marchas, todo el mundo en casa. El 21 de marzo, que fue una fiesta importantísima para nuestras culturas andinas, que es la fiesta del Mushugnina, que es el primer día del año, que aquí se celebra no el 1 de enero, sino el 21 de marzo. Ya no se celebró. ¿Qué va a pasar? Tenemos otra fiesta importante que viene el próximo mes, que es la fiesta de Inti Raymi, que era la fiesta más, que es quizá la más importante en la parte andina, y se celebra en las diversas comunidades, en las provincias de los Andes ecuatorianos, aquí en Pichincha, en Imbabura, en Chimborazo, Tungurahua, Cañar, Azuay. Todas estas provincias han realizado la fiesta de Inti Raymi como una señal de agradecimiento al sol y a la tierra por las cosechas, porque es precisamente el mes en que se cosechan los granos maduros. Entonces ya no vamos a tener Inti Raymi. ¿Qué va a pasar? Después tenemos otras fiestas, la fiesta de la Mama Negra que les mencionaba, que es en septiembre. Tenemos la fiesta incluso en las regiones amazónicas, la fiesta de la ayahuasca, la fiesta de la chonta, ya no van a ser celebradas en comunidad. Y eso espero. O sea, en realidad, pienso que ahora es el momento de salvaguardar un poco los procesos de salud para luego poder retomar estas actividades de una manera serena, tranquila. Ha pasado, yo ahorita que me haces esta pregunta me pongo a pensar, la naturaleza ha tenido una especie de descanso de los procesos humanos, de la tecnología, de la industria, etcétera. ¿Estará pasando lo mismo con los procesos culturales de las comunidades? Nosotros sabemos que cuando existe una influencia de otra cultura, en este caso de la cultura mestiza o la cultura occidental, empieza a haber cambios también culturales por la misma dinámica cultural. No podemos hablar de procesos estáticos. Pero ¿qué estará pasando si, por ejemplo, no hay gente dentro de las comunidades para celebrar Inti Raymi? ¿Será que se hacen celebraciones in situ en sus propias casas? ¿Será que hay una celebración no turística, no una celebración abierta, sino una celebración mucho más interna, mucho más sentida, mucho más espiritual? ¿Será que también se retoman esos procesos culturales que ya estuvieron perdiéndose por el advenimiento de Occidente? A mí me parece que puede ser esto también algo interesante dentro de las regiones. Sin embargo, el turismo se ve afectado, o sea, sabemos que hay estas dos contraposiciones. La naturaleza, la cultura está descansando, pero el turismo está parado. Sin embargo, puede que sea un momento para retomar los temas ancestrales, los temas identitarios, los temas del respeto a la naturaleza, por un proceso que no será para siempre, luego de los protocolos, luego de que salga la vacuna, como decía Andrés, porque esto va a pasar de aquí a un año máximo, se podrá retomar, pero habrá servido de algo para que las culturas y los pueblos y la misma gente de la ciudad tome otra conciencia después de este tema tan complejo. Entonces, sí, me parece, va a pasar esto, Dani, no vamos a tener celebraciones. Yo estoy tristísima que no haya Inti Raymi, yo he bailado Inti Raymi desde los 18 años y ahora no vamos a poder hacerlo en comunidad, no vamos a poder zapatear con gente, pero podemos hacerlo desde nuestra propia espiritualidad, en casa, encender un fuego, conectarse con esa grandiosidad de la vida, ¿no? Entonces hay estos procesos que sí me parecen a mí loables, que se sigan manejando, y para eso está la Casa de la Cultura. Nosotros estamos haciendo este tipo de celebraciones, festejamos el Mushugnina con nuestros sabios andinos a través de internet. Entonces encendieron el fuego nuevo, encendieron la vida nueva, la esperanza para la gente. Y eso lo haremos, vamos a seguir retomando
conscientemente desde estos temas de la cultura, de las culturas, porque hay un tema muy interesante de la Casa de la Cultura que antes fue creada con la finalidad de difundir el arte, pero ahora también ya se abrió, se democratizó hacia estas otras formas de cultura. Entonces la casa está hablando de los saberes ancestrales, está hablando de la vestimenta de los pueblos, de las fiestas populares. Eso es lo que estamos retomando y pienso que sí, es un elemento válido para poder abrir la conciencia y para poder también reconocernos como parte de este territorio, de aquí, de esta tierra, ¿no? Nosotros somos mestizos, pero tenemos un ascendente que es indígena, innegablemente. Eso, Dani. Listo, muchas gracias, Patricia, respondidísima la pregunta. Entonces, en sí, resumiendo lo que dijiste, van a cambiar los procesos, la cultura es cambiante, no es algo rígido y realmente vamos a aprender, tal vez en algunos casos y en otros casos, pues se dé de manera negativa y probablemente algo de la cultura o algo de las costumbres o tradiciones cambien, ¿no? Para mal probablemente y algunas otras cosas para bien, porque el pensar en una cultura o mejor dicho en una festividad o una celebración de este tipo celebrada en familia, tal vez afiance más bien los lazos familiares y haga que se revalorice algunas cuestiones que estuvieron perdidas cuando se sienten a conversar los familiares en sí sobre este hecho específico. Y bueno, con esto iríamos un poco concluyendo, nada más vamos a finalizar con algunas preguntas que tenemos. Una de ellas dirigida para Andrés, justamente, que dice lo siguiente. Andrés, ¿qué acciones consideras tú que se podrían seguir trabajando para el momento de que se reactive el turismo cultural, los productos o actividades culturales, para que estén consolidados tanto en experiencia como en calidad? Trata de hacerle un poco cortita Sí, la respuesta para ir cerrando más bien, Andrés. Sí. Muchas Yo gracias. Yo creo que las acciones tienen que ser en base a planes de manejo, a documentos como protocolos, etcétera. Tenemos que adaptarnos y yo creo que eso es lo primordial. Lo decía Patricia, posible que algunas celebraciones sencillamente cambien. A lo mejor ahora se está dando que la celebración está más apegada a lo que era en su inicio, más que hacer una celebración turística. Entonces, importante eso. Entonces, yo creo que para acciones sí o sí, insisto, protocolos, planes de manejo, estrategias, yo creo que esa es la base, Dani. Tenemos que trabajar en eso si queremos retomar el turismo cultural. Va a estar bastante tocado el turismo cultural post-coronavirus, así que hay que trabajar mucho en eso. Listo, Andrés, muchas gracias por la respuesta. Y una pregunta más que está más bien dirigida a Patricia. A ver, ¿de qué forma se puede aprovechar esta crisis como una oportunidad para impulsar la visita a museos o sitios patrimoniales, ya considerando de un escenario más bien de reactivación, ¿no? Esta dinámica de aislamiento que tenemos actualmente? Bueno, si es que nosotros ya tendríamos la posibilidad de reaperturar los museos, tendríamos que tener algunas acciones importantes. Al principio te comenté que somos 30 trabajadores, pero nosotros vamos a trabajar en diferentes turnos. No vamos a estar los 30 aglomerados, vamos a estar 10 personas en unas horas, 10 en otras y 10 en otras. Vamos a tener gente, sí, atendiendo, pero no con una sobrepoblación dentro del museo para poder evitar el tema de contagios. Es mejor cuando hay menos personas. Otra cosa que vamos a realizar, por ejemplo, es pedir que el área administrativa de la CCE dote de elementos de protección y seguridad como gel antiséptico, alcohol, mascarillas, guantes, todo esto para ser entregado tanto a los empleados como a los visitantes. Vamos a pedir estos rodapiés para poder desinfectar el calzado. Vamos a tener una bomba de aspersión, por ejemplo, para que cuando la gente ingrese
sea desinfectada y el momento de salir del museo igual. ¿Es para qué? Para poder contar con un espacio sano, con un espacio libre del virus. Yo sé que no va a ser tan fácil, pero vamos a intentarlo. Vamos a desinfectar tanto al inicio como a la salida. ¿Qué más? Vamos a pedir que los visitantes, por ejemplo, no pueden ir en grupos mayores de 10. Tienen que ir máximo 10 personas, va a haber un guía o vamos a tener también la posibilidad de tener, de hacer que el museo sea autoguiado con textos en sala para que no tenga esa necesidad de tener un guía al momento de la visita del museo. Es decir, que cada persona entra y puede autoguiarse mirando las obras y leyendo textos, ¿sí? Vamos a tener también el tema de la fumigación y desinfección de todas las áreas del museo. Estamos pidiendo que se desinfecte todos los días. Yo sé que el museo es muy grande, tenemos un área de alrededor de 5.000 metros cuadrados y más. Es un espacio enorme, pero vamos a tener que cumplir con estas normas de seguridad para poder ofrecer a la gente que quiera visitar el museo la tranquilidad de hacerlo. Eso es, querido Dani. Listo, Patricia, muchas gracias. Y con estas dos preguntas, cerramos este sexto conversatorio de Embajadores Legado Cultural, agradeciendo mucho a Patricia, a Andrés por acompañarnos el día de hoy y damos paso a Melanie para que cierre definitivamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos igualmente y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Dani. Bueno, como bien dijo, hemos llegado al final de este conversatorio. Gracias nuevamente, Patricia y Andrés, por su intervención en cuanto a esta temática y a todas las personas también que nos acompañaron en la transmisión en vivo. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestra página oficial en Facebook, Embajadores Legado Cultural del Ecuador. Ahí estaremos publicando nuevas temáticas. Recordándoles también que para la próxima semana el tema de la conferencia es Gestión de Destinos, a cargo del PhD Edison Molina, docente de la carrera de Turismo de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias.